Bueno, este diámetro, ya que hicimos un tacto vaginal, tratamos de meter el puño. Si la paciente está acostada, cuando hacemos una exploración ginecológica, la paciente está acostada como acá, con el pubis hacia arriba, el sacro hacia abajo. Tratamos de meter el puño. Las ramas del pubis forman un ángulo. Este ángulo se llama ángulo subpúbico o arco subpúbico. Si está muy cerrado este arco subpúbico, ¿qué va a pasar? Que los isquiones van a estar más cerrados y este diámetro va a estar disminuido. Si los isquiones, es decir, normalmente es un ángulo que es de más de 90 grados. Pero entre más abierto esté este ángulo, por los isquiones van a estar más separados, ¿verdad? Entonces, sobre todo esto lo vemos en las pelvis planas, que la pelvis plana, la forma de la pelvis va a ser como un ovoide, pero transversal o acostado. Entonces tratamos de meter el puño por abajo de las ramas del pubis, y si pasa nuestro puño bien, quiere decir que es un buen diámetro biisquiático. Claro, a lo mejor es una mujer, tiene un puño muy pequeño, va a pasar fácilmente. O también se puede medir, palpamos, ¿verdad?, los dos isquiones por fuera y con una regla medimos cuánto mide. Pero habitualmente, pues no lo hacemos, metemos la mano, si pasa bien el puño, para empezar, es un buen arco subpúbico. Si está muy cerrado, pues no va a pasar nuestro puño. Pero si es un arco normal, una pelvis ginecoide, sí pasa. A menos que esté muy estrecho, no va a pasar, pero si es una pelvis plana con el arco subpúbico muy abierto, ¿cómo se llama un ángulo de más de 90 grados? A ver, María Mánica, un ángulo de más de 90 grados, ¿cómo se llama? ¿Ángulo obtuso? ¿Segura? No sé. Sí, se llama obtuso. Agudo es cuando mide menos de 90 grados. No dudes. Cuando sabes algo bien, pues no dudes en afirmarlo. Si es un ángulo obtuso, pues fácilmente. No estamos midiendo el ángulo o el arco subpúbico en forma indirecta, pero lo que estamos tratando de medir principalmente es el diámetro biisquiático, o que va de un isquión al otro. Y eso lo medimos clínicamente. ¿La que sigue? También otro punto que podemos llegar a medir es la curva de Gauss. También la bibliografía mencionaba que casi no se utiliza, pero se menciona en la imagen de acá arriba que tiene forma de un arco abierto o de un semicírculo, el cual su radio va a pertenecer del diámetro verdadero. La mitad de este diámetro va a ser el radio de este semicírculo y el centro se va a encontrar en el borde superior del pubis. ¿Y esto para qué es importancia? Pues mencionaba que va a pertenecer el trayecto final del feto al pasar a través del canal del parto. Es la utilidad que se mencionaba en la literatura que ocupé. No sé si doctor me quiera mencionar acerca de esta curva. Encontré poca información. No,
Es la curva que sigue normalmente el feto, pero ya una vez que, ya durante el parto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ya la cabeza fetal atravesó completamente el diámetro promonto suprapúbico y atravesó el promonto retropúbico, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya está prácticamente también atravesando el promonto subpúbico. La que sigue, se le ha llamado así curva de Carus, porque es una curva que, la trayectoria que sirve durante el parto. Pero una vez que ya ha atravesado el estrecho superior, si no atraviesa el estrecho superior de la pelvis, la cabeza fetal, pues no va a seguir esta curva. La que sigue. Ahora voy a hablar acerca de los planos de Holt y puse las maniobras del Lepot porque usted mencionó en la maniobra número 3 Vamos a ver los cuando se planos de Hodge. relaciona. Vamos a ver los planos de Hodge primero. No, nada más es como comentario esto, es nada más como para como recordarlo. No, pero Los planos, perdón. y vamos a ver los planos de Hodge primero. Sí, sí, sí. Es un sistema de planos paralelos que funcionan para ver a qué altura se encuentra el bebé en el canal de parto y también para medir el grado de encajamiento. Bueno, siendo más exactos, ¿a qué altura se encuentra la presentación? ¿A qué altura se encuentra la La presentación? presentación, la altura de la presentación, ¿no? Y Son aquí 4 tenemos, planos, dice, niveles usados para dividir imaginariamente la pelvis. Sí, no existen estos planos, son imaginarios o son inventados por nosotros, ¿no? Desde el estrecho superior hasta el estrecho inferior. En rojo está el estrecho superior. En amarillo, pues el estrecho inferior, ¿verdad? Bueno, dice, evalúa el descenso de la cabeza fetal durante la fase expulsiva del trabajo de parto. Una vez que ya se encajó la cabeza, vamos a ver en qué plano está. Son planos imaginarios y paralelos entre sí. El primer plano va desde el promontorio hasta del sacro hasta el borde superior de la sínfisis del pubis. Aquí la presentación está libre porque todavía no se ha encajado la cabecita. El segundo plano va desde la segunda vértebra del sacro hasta el borde inferior de la sínfisis del pubis. Y aquí ya la cabecita ya se metió y está fija. El tercer plano está a la altura de las espinas ciáticas. Básicamente está a nivel de las espinas ciáticas. Es decir, si ya la cabecita fetal, esto lo vamos a hacer por tacto, tocamos la cabeza fetal y si vemos que las espinas ciáticas las palpamos y a esa altura está la cabeza fetal, ya está en un tercer plano. Y el último plano es un plano también imaginario que sigue la curva del inferior del coxis y que es paralelo a los demás. Este es el cuarto plano cuando ya está la cabeza completamente encajada y que ya está, pues, por nacer la cabeza fetal. Son 4 planos, son muy importantes. Repetimos, el primero va del promontorio al borde superior del pubis, el segundo de la segunda vértebra sacra al borde inferior del pubis, el tercero pasa por las espinas ciáticas o va de una espina ciática al otro, pero son planos o líneas imaginarias. Y el cuarto plano que va del extremo inferior del coxis o continúa la curvatura del coxis hacia adelante y es paralelo a los demás planos. Este es el cuarto plano de Hodge. Bueno, sí, doctor. De hecho, como mencioné acá, me acuerdo que usted mencionó en la exposición cuando mencionaron las maniobras del Lepot, que mencionó que si está en el primer plano, usted lo mencionó que es como un peloteo, que la cabeza del niño va a jugar. En el segundo plano ya se va a encontrar fijo y ya en estadio 3 ya está encajado, Sí, no se es va a decir, mover. cuando no se ha encajado en el estrecho superior de la pelvis, pues la cabecita con una mano la podemos tomar y hacemos lo que se llama pelotearla. La movemos de un lado hacia el otro. Claro, con
con delicadeza y no maniobras bruscas, ni mucho menos. Es un poquito molesto para la paciente, pero es completamente tolerable. No vamos a apretarle ni a molestarla, ¿no? Tomamos la cabecita y la movemos ligeramente y sentimos cómo se mueve la cabecita, cómo pelotea, ¿verdad? Sí. Decimos que pelotea porque es como si hubiera una pelota dentro de un recipiente que pudiéramos moverla, ¿verdad? Bueno, vimos las maniobras de Leopold, ¿no? Cuando vimos bueno, Sí, pues lo mencioné porque me acordé del peloteo. Dije, se relacionan con los planos de Holt. sí, con los planos de Hodge, exactamente. También están Bueno, las estaciones de Lee, que son, a son, diferencia de los planos de Hodge, estos van a partir desde la espina isquiáticas, y de aquí hacia arriba y aquí hacia abajo se va a medir en centímetros. Si es no, hacia arriba son negativos, si son hacia abajo son positivos. pero es la espina Y ciática, espina asiática, bueno, sí. ok, Ahí se ven las la espina espinas asiática. ciáticas. Son las Y espinas ciáticas, ¿verdad? No, nos cabe mencionar que los planos de Hooft y las de Lee se relacionan. El plano 1 de Hooft se relaciona con el -4 de Lee. El -2 de Lee se relaciona con el plano 2 de Hooft o Hodge. El 0 se va a relacionar con el 3 de Hodge y el 4 se va a relacionar con el +3. bueno, estos planos, bueno, es lo mismo, nada más que es Sí. otra clasificación, ¿verdad? Aquí esos en Delhi, hacia arriba son negativos, -1, -2, -3, -4. Sí, si la cabeza está arriba, decimos está libre o apenas está en el extremo superior, decimos está -4. Pero no, nosotros no utilizamos mucho esta nomenclatura, utilizamos más bien la de Hodge. Ahora, el -4 corresponde al primer plano de Hodge, ¿verdad? Como mencionaste, el -2 el -2, ¿a qué corresponde? al segundo estadio de Hodge. Al segundo que va de la segunda vértebra sacra al Al borde borde inferior del inferior. pubis. El, el tercero corresponde al que va de una espina asiática o a la otra espina asiática, o como mencionaste, biciático, corresponde al 0. Y luego hacia abajo, el +3 corresponde al cuarto plano, es decir, de las espinas ciáticas, 3 centímetros abajo, ya estamos en el cuarto plano. Pero ese no, al menos no lo utilizamos mucho. Es más práctico hablar de los planos de Hodge, que de -4, -3. Es más, pero podríamos decir que está en el plano 0 de Lee, Lee. cuando está a nivel de espinas ciáticas, o decimos está en el tercer plano de Hodge. Pero digo, no es muy utilizado, al menos en nuestro medio, en México, esta escala. Habrá algunos que la utilicen o les guste más, pero es más práctica la otra, más sencilla, ¿no? Sí. La Bueno, siguiente es clasificar los tipos de pelvis. ajá. Vamos a tener una pelvis ginecoide, una pelvis andoide, una pelvis antropoide, que es esta, y una pelvis platypeloide, Ujú. que aquí ya va adelantándome, mencionamos aquí que es ovaloide en forma vertical y ovaloide en forma transversal. Es la pelvis platypeloide, la que les decía yo que el arco subpúbico o ángulo subpúbico está abierto. En cambio, por ejemplo, si me pones la pelvis esa antropoide, pues el arco subpúbico va a estar muy cerrado, no abajo, Sí, sí, sí. va a estar muy cerrado. Bueno, Bueno, también tengo la tabla, estas son generalidades. ajá, Voy a hablar primero de esta. ¿Qué características? Vamos a encontrar que la ginecoide, veamos más adelante esta, se va a presentar con mayor frecuencia en 45 y 50% de las mujeres, de regreso, en su estrecho
superior es redondo, una Más forma, o menos, ¿no? y el diámetro anteroposterior va a ser amplio. En la pelvis andoide, por su nombre, se refiere a que la mayoría es una pelvis de hombre, una andoide. Yo llegué a leer una literatura que mencionaba que algunos autores relacionaban que esta pelvis en la mujer se va a desarrollar por cuestiones de actividades físicas, pero en la misma literatura me descartaba esa probabilidad, que no había estudios no había suficientes estudios para comprobar esta teoría. Pero esta pelvis, tenemos que el estrecho tiene forma de cuña o cuniforme, que es más o menos así. Que las espinas ciáticas van a estar prominentes y pues no es apto. Bueno, mencionaba que el trabajo de parto puede ser complicado en este tipo de pelvis. Bueno, lo que sucede es que no hay pelvis 100% puras. Puede ser una pelvis ginecoandroide, por ejemplo, o ginecoplatipeloide. Sí, no podemos mencionar que que esta mujer a fuerza tiene una pelvis exactamente ginecoide o esta platipeloide, ¿no? Hay ¿cómo se llama? No sé, bueno, la literatura que también quería leer mencionaba que esta clasificación se dejó de utilizar un poco por lo mismo que está mencionando, que las pelvis no se pueden tal cual clasificar en esos 4 tipos porque se combinan o no encajan tal cual en estas clasificaciones. Quizás el estrecho anteroposterior sí sea largo, pero tiene unas espinas ciáticas prominentes, pues entonces ya no va a encajar con esa clasificación. Ya voy a la siguiente diapositiva para no hacer más tiempo. Y aquí encontramos ya características de lo que corresponde al sacro. Por ejemplo, en la ginecoicoide vamos a encontrar que el sacro está más cóncavo, tiene una mayor profundidad. El andoide no se encuentra cóncavo, sino es más recto. En la platipoide se encuentra normal. Es platipeloide. Perdón, platipeloide se encuentra normal, o sea, tal cual la curvatura que debe de tener, al igual que la anteopoide. Bueno, Otra característica. para palpar el sacro, cuando hacemos un tacto, pues hacemos un tacto y palpamos el sacro. Claro, si a la cabeza está en un segundo o tercer plano, pues ya no vamos a palpar el sacro. Pero cuando está en un primer plano, palpamos el sacro y lo recorremos de arriba hacia abajo. Y vamos a ver si es un sacro cóncavo, excavado, ¿verdad? O es un sacro plano. Generalmente en la pelvis ginecoide es un sacro cóncavo, que va a facilitar el paso de la cabeza, ¿verdad? Por ejemplo, la pelvis androide, el sacro puede ser recto, o el antropoide, pues ligeramente recto, pero en ginecoide, al palparlo, lo palpamos y cóncavo, ¿verdad? O excavado. Eso también lo podemos hacer por tacto durante el trabajo de parto. Bueno. Voy mencionando uno por uno, doctor, Sí, o menciono los partos. Vámonos rápido para terminar. Ok, entonces, nada más, para irnos rápido, quisiera mencionar que usted mencionó al inicio que algunos mencionan que tienen forma de corazón. Eso me recordó que en esa tabla menciona que la pelvis androide tiene forma de corazón, pero corazón de naipe. Pues encima que pareciera, pero de pues, naipe, no, sí. no. También hablamos acerca de los arcos subpúbicos que ya mencionamos, los ángulos. En esta andoide se encuentra amplio, en la andoide se encuentra reducida, en la platipeloide, que ya mencionamos, se encuentra más amplio, y la anteoproide, puesto que es un obtuso en porción vertical, se encuentra aún más reducido. Por ejemplo, hablaste de las espinas ciáticas. Sí. En la ginecoide están romas, no están completamente planas. Sí las palpamos, pero no muy sobresalientes. En la androide prominentes y en la antropoide también muy prominentes. Ahora, las paredes pélvicas también podemos hacer el tacto, palpar las paredes pélvicas de uno y de otro lado, ¿verdad?
Las laterales pueden ser rectas, pero en ocasiones pueden ser en embudo, ¿verdad? Las paredes laterales de la pelvis. La frecuencia, bueno, la frecuencia. Pues la más frecuente es la ginecoide, 40-50%, ¿verdad? La antropoide, 15 a 20, la ginecoide, no. La Segunda peloide, frecuencia sería la antropoide. 5%, y la antropoide, bueno. Esa es la segunda, esta sería la tercera y esta sería la cuarta. Pero Bueno, ya mencionamos, hay que recordar que tal cual no se van a, las pelvis no se van a clasificar a tal cual como acá se menciona. Es una idea de cómo van a ser las pelvis. sí. Es una clasificación que hicieron los autores Caldwell y Molloy de muchas pelvis, ¿verdad? Sí. Pero seguramente de autopsias, no sé, pero pues ya llegaron a esas conclusiones. Bueno, la que sigue. Voy a hablar de dos medidas pelvimétricas exteriores. Bueno, Hay ya varias. ya no vamos a utilizar, porque ya no se utiliza la pelvimetría externa. No, pero se me hizo importante medir lo que es el rombo cuadrilátero de Michaelis. Esto nos va a indicar si la pelvis se encuentra plana, si es asimétrica o si se encuentra estrecha. Y lo que es el conjugado denominado de Baudeluc, que también nos puede, Baudeluc, que nos puede indicar también lo que es el conjugado estético. Bueno, estas mediciones, ¿verdad? Pues se utilizaban antes, pero ya prácticamente ya no tienen una utilidad práctica. Pon la anterior, ¿no? Por favor. Bueno, por esos pelvímetros, pues ya no se utilizan. Eran unos compases que ya prácticamente en la obstetricia, digamos, de más o menos moderna o de los años tal vez 60 o 70 para acá, ya no se utilizan. Se puede usar, sobre todo, algunas mediciones como el rombo de Michaelis en una paciente que tenga, por ejemplo, a lo mejor una marcha claudicante, que tenga una luxación congénita de cadera o que tenga un antecedente de un traumatismo sobre pelvis con fractura de pelvis y que veamos que puede ser una pelvis asimétrica, ¿verdad? La que sigue, por favor. Es el rombo cuadrilátero de Michaelis. No necesitamos mucho medir. Vamos a medir el rombo de Michaelis, ¿verdad? ¿Cómo se mide? Vamos a tener, perdón, ¿lo va a comentar usted, doctor? No. Okay. Vamos a tener 4 vértices, esto es rápido. El vértice superior va a pertenecer a la hipófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar. Espérame, es que se ve muy bien en la imagen, ya la arruiné. Aquí vemos que hay un vértice. Los laterales van a corresponder a lo que es la espina ilíaca posterior superior, que tenemos los 2 vértices. Y el vértice inferior va a pertenecer al pliegue de los glúteos. Estos se van a unir, estos vértices, y vamos a tener un rombo o un cuadrilátero. Las medidas, habitualmente la literatura menciona que la medición vertical, la línea vertical, va a ser de 11 centímetros. Algunos mencionan de 10, pero la mayoría menciona 11, y una horizontal de 10. Y ya, adelantándome, vemos anormalidades en la forma o en las medidas que tenemos. Vamos a ver si se encuentra una pelvis aplanada. Por ejemplo, una pelvis aplanada, lo que es la altura de los ángulos superiores se va a encontrar reducida. Entonces vamos a sospechar que es una pelvis aplanada. Si el rombo se encuentra con medidas aún menores, o sea que el diámetro o la medida, la altura del rombo sea menor a 10 centímetros, y lo mismo en la porción horizontal, vamos a sospechar que es una pelvis estrecha. Y si los triángulos se encuentran asimétricos, es una pelvis asimétrica. Por esas razones lo quise mencionar. Sí, porque mediciones pelvimétricas hay varias. Está bien, pero te digo que ya en la actualidad ya prácticamente no se utiliza, ni menos los pelvímetros. Se medía hasta el diámetro vitrocanterio y no, ya esos pelvímetros ya pasaron a la historia.
Este rombo sí tiene utilidad, sobre todo cuando hay pacientes que sospechamos que pueden tener una pelvis asimétrica. Pero aún así, me acuerdo que una vez una interna, antes de que saliera la primera generación de Mendoza, 1 o 2 años antes, eran alumnos que venían de Veracruz y de Jalapa, los internos del hospital del IMSS. Y una vez había una alumna que tenía una franca luxación congénita de cadera. Y un día estaba embarazada y un día me dijo que, pues, llegó con trabajo de parto. Y me dijo que si la podía atender, sí, cómo no. Y entonces ya tenía un parto anterior, normal. Y pues ya tenido un parto anterior normal, pues ya no había mucho que medir o que buscar ese triángulo, rombo. Ese rombo. Me Sí, de acuerdo, hecho, perdón, me acuerdo muy bien porque le dije a ella que le íbamos a poner un bloqueo peridural. Y le dije al anestesiólogo, oye, quiero que le pongas un bloqueo peridural a esta interna, ¿no? Y dijo ella, no, doctor, no quiero ningún bloqueo, no quiero nada, quiero tenerlo normal. Y le atendí su parto. Muy bien, todo normal, un parto normal, un parto tóxico, pero me acuerdo que, no, que tenía una franca luxación congénita de cadera, pero ya tenía un niño o niña, no sé la verdad. Entonces, pues ya, si había pasado un niño, pues iba a pasar otro, ¿verdad? A menos que hubiera mucha diferencia en el peso, pero no me acuerdo ni cuánto pesó, ni cuánto había ni conocí, sabía que tenía un niño o una niña. Me pidió de favor que yo la atendiera, sí, cómo no. Y yo, digo, cuando llegó en trabajo de parto, me fue a ver y me dijo que la atendiera. Pero me acuerdo que le dije, te vamos a poner un bloque peridural. No quiero. Así, sin nada de analgesia. Bueno, está bien, estuvo. Si así lo deseas, si no, un parto muy bien, ¿no? Muy eutóxico, un parto, pues muy bien. Pero entonces ya, o sea, a lo mejor tenía esa cierta deformidad de la pelvis porque tenía una luxación congénita de cadera, pues obvia. Claudicaba al caminar. Pero pues en esa paciente, por ejemplo, si hubiera sido conveniente, pero si ya tenía un parto, ya para qué le había pasado un niño, ya para qué le meneaba yo mucho, ¿verdad? sí. Bueno, continuamos. Ya para terminar el conjugado denominado de Baudelaire, Baudelaire, gracias. También lo quise mencionar porque es una manera también para medir el conjugado obstétrico o el diámetro obstétrico. Y vamos a utilizar un pelvímetro, ya mencionó que casi ya no se ocupan. ¿Y dónde se va a colocar? Se va a colocar desde la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar a la porción cara anterior del pubis. Este va a tener una medida promedio de 19 a 20 centímetros. ¿Y qué vamos a hacer con esta medida? Vamos a restarle entre 8.5 a 9.5 y el resultado nos va a dar una estimación del diámetro obstétrico. Algo que tengo que mencionar, y en el propio artículo que leí esto, no agregué la bibliografía, pero es el mismo de acá, menciona que no nos podemos fiar con este conjugado, que se tiene que confirmar sí o sí con una pelvimetría interna, que es la introducción del tracto vaginal. Porque pues por esta resta, que no es exacta, puede que no estemos tal cual midiendo el diámetro obstétrico. Y pues ya sería todo. Bueno, hay otra pelvimetría que es la radiológica, que también ya no se utiliza. Hay una ecuación, pero en esta pelvimetría radiológica, se tomaban 3 radiografías. Una con la paciente en decúbito dorsal, es decir, acostada, boca arriba. Otra lateral. En la lateral se podían medir perfectamente los diámetros anteroposteriores, porque veíamos
el sac, el promontorio por un lado, el pubis por el otro. Y la otra era con la paciente en posición casi semisentada en la mesa de la rayos X, semisentada la paciente, para que el diámetro, perdón, para que el rayo entrara así. Es que la pelvis de la paciente, bueno, es así, por ejemplo. Pero si ustedes, pero cuando entra el rayo, la pelvis está así. Entonces, cuando entra el rayo, pues la pelvis se ve con un diámetro anteroposterior muy pequeño del estrecho superior, porque se distorsiona. Por ejemplo, ustedes hacen un círculo así, ahora muévanlo así y disminuye mucho. Entonces, por eso tomaba una placa con la paciente semisentada para que el rayo entrara, digamos, en la dirección más o menos del estrecho superior de la pelvis, que el estrecho superior de la pelvis lo vamos a encontrar así. Se tomaban 3 radiografías. Y había un uso y abuso de esta pelvimetría radiológica en que en la clínica, y estoy hablando del IMSS, en que las pacientes exigen, así como ahora exigen un ultrasonido, pues hace 50 años, 40 años exigían una radiografía, una pelvimetría, a ver si pasaba su niño. Entonces les tomaban 3 radiografías a la paciente y llegaban al hospital, llegaban a urgencias, y el médico de urgencias o el que estuviera, el ginecólogo, decía, ¿y sus radiografías? Ay, se quedaron en mi casa. Pues lleven las rayos X y le toman otras 3 radiografías. La subían a piso. En el piso llegaban y el médico, bueno, no había en ese tiempo no había ni residentes, había puros internos. O cuando ya había residentes. ¿Y sus radiografías, señora? Pues se quedaron en urgencias. Vayan a buscarlas, ya no aparecían. Pues tómenle otras radiografías. Y esa paciente le tomaban 9 radiografías. Y a veces, desde la primera radiografía, se veía que iba a ser un parto, era una pelvis muy amplia. Se veía la pelvis y una cabecita chiquita. O se veía que había una franca desproporción desde la primera cefalopelvimetría. Pero esa paciente ya le habían tomado 9 radiografías. Y llegó un momento en que en el piso de obstetricia teníamos así, pero un montón de radiografías, pero cientos de radiografías. Entonces yo hice un estudio y dirigí una tesis a una alumna, ya de los que salieron de la Facultad de Medicina, acerca de la utilidad o no de la cefalopelvimetría. Y entonces nada más le tomábamos una radiografía con la paciente semisentada, en que se observaba la pelvis, pero digo, volvemos a lo mismo. Si ustedes ponen su mano así, vemos un círculo, ¿no? Ahora muévanlo y disminuye mucho el tamaño, ¿no? Entonces había pues, algunos médicos muy, no sé cómo decirle, le tomaron una radiografía a la paciente acostada, embarazada, y le decían, no pasa su niño, mire, no pasa. Y efectivamente, se veía una cabeza muy grande y una pelvis muy pequeña, porque la pelvis estaba movida así. Entonces decían, no pasa, y esa era una indicación de cesárea. Entonces yo hice como de 100 pacientes, en que con una sola radiografía, para ya evitar que se les tomaran tantas, se podía valorar con una sola radiografía si era una pelvis amplia o suficiente para un parto o no. Y pues con esas simples radiografías vimos que sí, con una era suficiente. Había pacientes que la presentación era pélvica y ya le habían tomado 3 radiografías. Y llegaba a urgencias y le tomaban otras 3. Y subía al piso y como no estaban, le tomaban otras 3.
Y la presentación era pélvica desde la primera, pues, y eran primigesas, ya era cesárea, una indicación absoluta de cesárea. Ya en realidad ya la cefalopelvimetría radiológica ya no se, pues ya no tiene el auge que tuvo hace muchos años. Prácticamente ya no la indicamos, y menos el abuso que hubo, ¿verdad? Exagerado. Todas las primigesas querían su cefalopelvimetría, ya todas se las hacían. Y luego las dejaban en su casa y llegaban a urgencias y otras 3. Y subían al piso y no aparecían esas y otras 3. Entonces, por eso ya no se utiliza, ya. Era bueno, pero es decir, puede haber, cuando vemos el mecanismo del trabajo de parto, puede ser una pelvis amplia, pero si el niño extiende la cabeza, pues ya aumentó mucho su diámetro y ya no va a pasar. Es decir, el trabajo de parto es dinámico. Bueno, ¿alguna pregunta o duda? Muy bien, Yair, subes tu presentación y la a Eminus y también a mi Su correo. correo me lo mandas. Sí, doctor. Y después te voy a pedir un favor, ¿no está por ahí Isis o Iris? Sí, doctor, No. aquí estoy. Que después todos te manden sus presentaciones. Sí, No, doctor, ya se lo envié. ¿Perdón? Todos. Sí, mi presentación ya se lo envié a su correo y a Emi también lo subí. Espérame, no, Todas no, las diapositivas de nosotros todos, te vamos a enviar. o alguien que me haga favor de irlas guardando en un archivo o en una carpeta para que al final del curso me lo manden a mi correo, pero ya un solo folder, una sola carpeta, con todas las presentaciones. Está bien. Si quieren, me la pueden mandar a mí. Bueno, el grupo. las mandan a Yair, por favor, porque si no, me cuesta trabajo unirlas. Sí. No, yo se las uno. Incluso se los puedo unir en una sola presentación todas, o en un solo PDF. Usted nada más me dice y eso. Pero cada una debe tener nombre Sí. y, por ejemplo, pelvis y Jesús Yair, ¿no? De Jesús. Porque lo que pido que me las manden a mi correo para poderlas, cuando a veces no las puedo abrir en Eminus, en mi correo las abro. Pero ya después las necesito cuando me pidan evidencias, que en una sola carpeta, un solo archivo, vengan todas. Pero es decir, Claro. una de Yair, así, una de Aldo, Una por una. Una por una, ¿no? Una por una, sí. Por favor. Bueno, ¿alguna pregunta o duda? No. Bueno, no sé si fue de este grupo, su compañero me habló que iba a hablar de, sí, creo que sí, a ver, permítame. Doctor, se va a cerrar la sesión en un minuto. ¿Gusta que nos volvamos a unir si se acaba? No, ya no. Nos vemos que el lunes, ¿verdad? No es festivo, ¿verdad? No. Ahora sí, no, doctor. Qué bueno, porque nos vemos el lunes. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Bonita tarde.